Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 10, versículo 32. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar, hermanos, y nos acercamos con reverencia siempre a la palabra del Señor, ante el trono de la gracia de Dios. En este nuestro servicio de adoración vamos a pedir al Señor que nos ayude. Oh Señor y Padre nuestro, concédenos tu Espíritu Santo, derramado en medio de tu pueblo, para que tu palabra sea vida en nosotros. Te lo pedimos por los méritos y el amor de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Damos gracias al Señor, pues, por su palabra en este su día santo, y nos acercamos una vez más a este Evangelio de San Marcos, que estamos recorriendo a través de los domingos. Y hoy vamos a considerar este pasaje, obviamente la continuación de lo que hemos visto el domingo anterior, después del encuentro que el Señor tiene con el joven rico. En ese encuentro que tiene con el joven rico, recordemos ya que el Señor está camino hacia Jerusalén. Esto ya es el camino directo hacia la cruz, hacia la pasión. El Señor está recorriendo este camino junto con sus discípulos. Y este domingo empieza el Evangelio con este versículo que nos muestra la determinación que tiene el Señor Jesús de ir
a cumplir el propósito por el cual Él ha venido a este mundo. Es decir, Él ha venido para morir por los pecadores. Él ha venido para redimir y salvar lo que se había perdido. Y Él va con determinación, con los ojos puestos en la cruz, en la misión que Él tiene que cumplir para salvarnos. Una misión que requiere su propia muerte, su propio sacrificio y su resurrección. En el encuentro con el joven rico hemos visto que el Señor le ha mostrado a este hombre y a sus discípulos, en esa enseñanza privada también, lo incompatible que son las riquezas y el amor a las riquezas con la realidad del reino de Dios y de la vida cristiana. Y hoy el Señor, en esa misma línea, va a dar otra gran enseñanza a sus discípulos. Una vez más, recuerdo, camino hacia la cruz. Camino en el que Él va adelante y los discípulos le van siguiendo, en un camino que implica el morir a uno mismo. Y eso es lo que está el Señor enseñando y transmitiendo constantemente a sus discípulos, y en especial a los 12, a los apóstoles, los cuales serán los primeros y que dirigirán, presidirán el pueblo de Dios. Versículo 32 en el capítulo 10. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba delante. Aquí el pasaje nos deja muy claro que el Señor iba delante de ellos. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Esto es lo que os estoy diciendo. El Señor iba delante de ellos y el versículo aquí nos lo hace específico, ¿no? El Señor iba delante. La posición de los rabinos normalmente con sus discípulos era andar en medio de ellos, pero aquí vemos una actitud de Cristo, una determinación de Cristo de ir hacia Jerusalén, porque Él sabía que ya era ir hacia la cruz, y ya estaban yendo a la Pascua los judíos a reunirse en Jerusalén, esa ciudad siempre una ciudad pues alta, y siempre ir a Jerusalén implicaba un subir, ¿no? Era subir a la ciudad santa, subir a la presencia de Dios. Entonces esto se entendía tanto en un sentido real, geográfico, de subir, pero también de subir espiritualmente, ¿no? Por eso están los salmos graduales, como se llaman, los salmos del ascenso, ¿no? Que son los salmos que van del 120 al 134, son salmos que se cantaban mientras se subía hacia Jerusalén a las fiestas, ¿no? Entonces esos salmos eran como elevar no solo el cuerpo geográficamente, sino elevar el alma, llevarla cada vez más hacia la presencia de Dios, al lugar santísimo de la presencia en el templo. Cristo está yendo delante de ellos con una determinación que a ellos les asusta, porque ahí mismo dice que ellos se asombraron y le seguían pero con miedo. Es decir, los discípulos ven en Cristo una determinación de ir hacia Jerusalén, como dice en otro evangelio, en Lucas, me parece que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, Cristo estaba determinado a ir y a cumplir la misión por la que había venido, que no era otra que redimir al mundo de sus pecados, ¿no? Para reunir a su iglesia y traer esa nueva creación, ese pueblo de Dios redimido. Entonces, Él, viendo también el asombro y el miedo de los discípulos, porque los discípulos sabían que que Jesús es el Cristo, el Mesías, y al verle determinado a ir hacia Jerusalén, ellos estaban esperando, evidentemente, una batalla mesiánica. Ellos estaban esperando una guerra mesiánica, como ya se entendía en el judaísmo en esa época, que iba a haber una guerra mesiánica en la cual el Mesías, como rey y señor, iba a establecer su reino e iba a someter a todos los demás pueblos, y especialmente en ese contexto a los romanos, ¿no? Entonces ellos están yendo allí liderados por el Mesías y tienen miedo. Y el Señor Jesucristo una vez más los reúne, una vez más los acoge, una vez más esta figura de la iglesia y de Cristo enseñando a su pueblo, a su asamblea allí reunida, y otra vez los lleva a estar subiendo en ese momento como un guerrero, como un Mesías político, para establecer por la fuerza el reino. No, Cristo está subiendo para establecer su reino, primero a través de su muerte, de su sacrificio en la cruz, donde Él vencería al verdadero enemigo de nuestras almas, a Satanás, al pecado y a la muerte. Y luego el Señor vendrá con gloria en su segunda venida y establecerá su reino y destruirá obviamente la maldad y los enemigos de nuestra alma.
definitivamente. Pero Cristo tenía que padecer primero. Y como él bien les dice, he aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre, este es un título mesiánico, es el título del Mesías, ¿no? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, son títulos que se refieren al Cristo, al Mesías. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Entonces el Señor, por tercera vez, esta es la tercera vez que les está anunciando a sus discípulos lo que le va a ocurrir. Ya lo hemos visto en el capítulo 8, versículo 31, Cristo da ese primer anuncio de su muerte y su resurrección cuando Pedro intenta reconvenirle, ¿verdad? Y luego en el capítulo 9, versículo 31, después de la transfiguración y de sanar a un joven, les vuelve a decir otra vez cuál es el propósito de la misión de Cristo. Y esta es la tercera. Y en esta tercera el Señor es más explícito porque el Señor da más detalles. Les dice claramente los principales sacerdotes, es decir, toda aquella casta religiosa aristocrática, que eran los saduceos, que eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes, que en la época de Cristo ejercían un poder político muy grande. Ellos eran los que gobernaban por el reinado que había venido de los asmoneos en esa época intertestamentaria. Ellos tenían un poder realmente aristocrático muy alto. Y ellos eran los principales líderes, los que llevaban la vida del templo, ¿verdad? Los que dirigían toda la vida del templo. Pero tanto ellos, es decir, estos principales sacerdotes, ¿verdad? Los sumos sacerdotes y los escribas, ¿no? Los escribas eran aquellos doctores de la ley que podían ser algunos fariseos, es decir, también laicos que no eran sacerdotes, y también aquellos, también probablemente saduceos, que eran escribas, doctores de la ley. Todos ellos, es decir, parte del pueblo judío, les está diciendo el Señor, ellos le condenarán a muerte. Es decir, su propio pueblo, como dice San Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y esto es lo que estaba profetizado que pasaría con el Cristo. El Cristo vendría y su propio pueblo lo rechazaría, pero él moría por los pecados de todos en la cruz. Entonces es un maravilloso misterio, pero una realidad que se cumplió en la vida de Cristo. Y dice, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Esa palabra gentiles se refiere a los paganos, ¿no? A los que no eran judíos. En este caso, Cristo fue entregado por los sumos sacerdotes y por los fariseos, por los escribas, fue entregado a los romanos, a los paganos, ¿para qué? Para que le llevasen a la cruz. Porque el sacerdocio judío y el Sanedrín judío no tenía el poder de ejecutar, ¿no? De quitar la vida legalmente, sino que tenían que ponerlo en manos de los romanos, y eso fue lo que ellos hicieron. Y dice el Señor, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Y esto fue lo que se cumplió en toda la farsa de juicio contra el Señor, todas las vejaciones contra el Señor, como podemos ver en los evangelios, hasta llevarle a la cruz. Mas, dice el Señor, al tercer día resucitará. Es decir, el Señor Jesucristo les está mostrando a sus discípulos lo que es el corazón del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio no nos estamos refiriendo a los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. La palabra Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias ¿de qué? De que Cristo vino para salvar a los pecadores. ¿Pero cómo? A través de su muerte y su resurrección. El corazón del Evangelio, el Evangelio es Cristo mismo, su persona y su obra. El hecho de que Dios se hiciera hombre en Cristo, se encarnara, tomar una naturaleza humana para vivir sin pecado y llegar hasta la cruz, muriendo como el sacrificio perfecto para lavar nuestros pecados, para perdonarnos, para reconciliarnos con Dios. Murió y resucitó venciendo a la muerte, manifestando la gloria, porque la muerte no podía retener a aquel que es el autor de la vida. Entonces, este es el corazón del Evangelio, y Cristo se los ha repetido a sus discípulos por tercera vez. Era necesario y es necesario que Cristo llegase hasta la cruz. Si Cristo no moría en la cruz, no había salvación, no había perdón para los pecados de nadie. Él tenía que pagar el precio de nuestros pecados en la cruz. Él tenía que llevar sobre sí mismo el castigo de nuestra maldad. Él tenía que destruir a Satanás y al imperio de la muerte a través de su propia muerte, de su sangre derramada
en la cruz. Y eso es el corazón del Evangelio. Esto es en lo que nosotros tenemos que perseverar y tenemos que guardar, en creer que verdaderamente Cristo hizo esto por nosotros. Todo esto estaba profetizado, como hemos leído en Isaías, en la primera lectura de hoy. Hemos leído en Isaías 53 y lo voy a leer porque esto estuvo profetizado ya 700 años antes de que Cristo naciera. Isaías, ¿no?, dio esta profecía, obviamente inspirado, lleno del Espíritu Santo. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¡Qué maravilloso! Está profetizada la entrega de Cristo y su sacrificio vicario, su sacrificio por nosotros en la cruz, con tanto detalle en los profetas del Antiguo Testamento. El Señor por tercera vez les está mostrando a sus discípulos la necesidad del Evangelio. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros oír y perseverar una y otra vez en el Evangelio? Estar escuchando esta verdad, al igual que los discípulos, una y otra vez. Nosotros necesitamos el Evangelio, oír el Evangelio, meditar en el Evangelio, orar en el Evangelio, recibir ese Evangelio. Por eso la palabra de Dios, cada vez que la leemos, que cada día debemos leerla muchas veces, nos va a llevar a Cristo y al Evangelio. Cada vez que oímos la palabra de Dios, los sermones, tenemos que oír el Evangelio. Cada vez que vamos a la Eucaristía, a la mesa del Señor, al pan y el vino, ¿qué estamos haciendo? Acercándonos al sacrificio de Cristo, al Evangelio. Una y otra vez en nuestra mente y en nuestro corazón tiene que estar el Evangelio. Esta palabra preciosa de Dios, una y otra vez, perseverar en ello. San Pablo le dice a los corintios en el capítulo 15, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo dice, si retenéis, si guardáis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, les dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, os he entregado lo que yo he recibido, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que Pablo predicó a todas las iglesias, y es el Evangelio en el que dice, habéis recibido y debéis perseverar, guardar
y manteneros firmes en el mensaje de Cristo y el llamamiento de ese mensaje. Es decir, necesitamos constantemente oír el Evangelio, meditar el Evangelio, creer este mensaje y obedecer el Evangelio. Obedecer el anuncio de creer y seguir a Cristo, ser fieles a Cristo. Qué hermoso que el Señor por tercera vez se lo dice a sus discípulos. ¿Cuánto más necesitamos nosotros cada día el Evangelio y estar alrededor de ese mensaje? Ahora, después de oír este Evangelio, vemos la reacción de los discípulos. Y una vez más, una reacción que nos deja mucho que desear. Versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran Jacobo y Juan? Pues Juan es el apóstol Juan y Jacobo es su hermano Jacobo. Son dos apóstoles que fue del primer grupo de los 4 pescadores que Cristo llamó. Cristo llamó a Pedro y a su hermano Andrés. Y también llamó a Jacobo y a Juan, que eran los hijos de Zebedeo, también pescadores. Pues estos dos, ya vemos que a ellos se les llamaba los hijos del trueno, ¿no? Les puso Jesús, probablemente porque eran muy impulsivos. Probablemente estos hermanos eran de un carácter bastante fuerte, como vemos en el Nuevo Testamento. Luego Juan es el evangelista del amor, porque Dios transforma toda su vida y su corazón y se le ve en una ancianidad como un hombre muy paciente y amoroso, pero de joven era muy impetuoso, ¿no? Y esto es lo que se le ve. Aquí junto con Jacobo, con su hermano, se acercaron diciéndole, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y el Señor les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Increíble, ¿no? Acabamos de ver un pasaje atrás en el que el Señor les ha hablado acerca de las riquezas, acerca del poder. Ya el Señor en ocasiones anteriores les ha hablado de la importancia de ser como niños, ¿verdad? Cuando estaban discutiendo entre ellos para ver quién sería el primero. ¿Cuántas veces el Señor tiene que repetir las mismas cosas, ¿no? Y nosotros nos sorprendemos y nos frustramos, ¿no? Nos imaginamos qué frustración tendría el Señor con estas reacciones. Pero realmente, hermanos, nosotros cuántas veces somos iguales, ¿no? Cuántas veces el Señor nos tiene que decir las mismas cosas tantas veces y tristemente nos tenemos que arrepentir de los mismos pecados tantas veces, ¿no? Y el Señor tiene tanta paciencia con nosotros para tratar con nuestros corazones. Pero realmente nosotros tenemos que ver que tenemos que hacer todo realmente lo posible por obedecer al Señor y no estar siempre con las mismas cosas, ¿no? Pero aquí les vemos a ellos otra vez, Jacobo y Juan, no entender otra vez al Señor lo que significa ser como niños y volver a la sencillez del corazón de un niño. Están buscando otra vez la gloria humana. El Señor ha hablado de la incompatibilidad de el amor a las riquezas y de ser rico, ¿no? Con el reino de Dios. Y aquí hace lo mismo en cuanto al poder o al anhelo de poder. El Señor les va a mostrar aquí cuán incompatibles con el reino de Dios las riquezas y también el poder humano. El poder humano. Bien, ellos están buscando ese poder, esa gloria, esa posición terrenal, una posición privilegiada, porque al decirle sentarnos en tu gloria, a tu diestra y a tu lado izquierdo, se refiere a las posiciones principales junto a un rey, ¿no? Junto al trono de ese rey, pues están las dos posiciones a su izquierda y a su diestra, ¿no? Eran los dos, por decirlo, consejeros principales, ¿no? Dentro del reino del Mesías. Y eso es lo que ellos están buscando. En el Evangelio de Mateo también nos muestra que la madre de ellos también le dice esto al Señor. O sea, y esto, hermanos, una vez más nos muestra el corazón humano, egoísta, egocéntrico, ¿verdad? Buscando el bien propio y mucho cuidado los padres con los hijos, ¿no? Y esto muchas veces en la vida de la iglesia, ¿no? Los padres están buscando la grandeza de los hijos, de alguna o de otra forma, ¿no? En medio del pueblo de Dios, en medio de la asamblea, en medio de los hermanos, quieren que los hijos sean los líderes, que sean los padres. Cuidado, el Señor va a llamar y ahora nos va a mostrar cuáles son las marcas y qué es lo que debe buscar y manifestar primero el que va a ser primero, el que va a presidir, el que va a dirigir, el que va a liderar en algo, en algún sentido en el reino de Dios. Hay algo que debe haber clave
dentro de su corazón. Pero cuidado aquí, como digo, las madres, también los padres, cuando pretenden ellos empujar que los hijos tengan posiciones, ¿no? Y cada uno también examinando sus corazones, ¿verdad? Bien, la respuesta del Señor es, ¿no? Versículo 38, Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. El Señor les dice, no sabéis lo que estáis pidiendo. Y les hace una pregunta, ¿podéis beber del cáliz que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos, rápidamente, ¿no? Porque ellos no están entendiendo lo que Cristo les está preguntando. ¿A qué se está refiriendo el Señor con beber el cáliz que yo bebo? O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. No se está refiriendo a beber físicamente del cáliz del que el Señor bebe, ni tampoco del bautismo que él recibió de Juan. No se está refiriendo a eso. El cáliz y el bautismo son un lenguaje metafórico aquí en las palabras del Señor que se refieren a sus padecimientos y su muerte en la cruz. Eso es lo que el Señor está queriendo decir aquí. Más adelante en Marcos 14:36, el Señor ya en el Gólgota, ¿no? Ya allí, perdón, en el Getsemaní, camino ya o próximo a ir al camino de la cruz en el Gólgota, el Señor oraba y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí este cáliz, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cristo está orando al Padre allí, sudando sangre, como nos dice el Evangelio, y pidiéndole al Padre, Padre, aparta de mí este cáliz. ¿Cuál cáliz? El cáliz del padecimiento que Cristo sufriría en la cruz. Los padecimientos y la muerte que sufriría por todos. Él tenía que recibir sobre sí mismo la paga, el precio de nuestro pecado en la cruz. Y Él está pidiendo al Padre eso, ¿verdad? Pero no lo que yo, sino lo que tú. Luego en Lucas capítulo 12:50 el Señor dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿A qué se está refiriendo? Una vez más, a su muerte en la cruz, a su padecimiento en la cruz. Vemos que el Señor tenía que llevar el pecado de muchos en la cruz y ese sufrimiento para Cristo es algo indescriptible y es algo que supera nuestro entendimiento, lo que Cristo padeció en la cruz. Pero estas palabras, podéis beber el cáliz que yo bebo o ser bautizados del bautismo que soy bautizado, se refieren a esto. Y la respuesta de Juan y de Jacobo es muy rápida, ¿no? Podemos, dicen inmediatamente. Y el Señor les dice, a la verdad, del vaso que bebo o de la copa, del cáliz que bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿Y a qué se está refiriendo? Que efectivamente, y esto es una profecía para ellos tendrían que padecer también mucho por el nombre de Cristo. Ellos tendrían que unirse a la cruz de Cristo. Como todo discípulo es llamado a tomar su cruz y seguir al Señor, unirnos a sus padecimientos para luego heredar la gloria cuando Él vuelva. Pero hay que unirse a los padecimientos. Y cada cristiano se hace un seguidor de Cristo, se une a Cristo, primero en la cruz y después en la gloria. Y esto es lo que el Señor les está diciendo. Y es verdad, Jacobo fue el primero de los 12 en ser martirizados, ¿no? En Hechos capítulo 12 se ve cómo es que Jacobo fue el primer apóstol muriendo como mártir en manos de Herodes. Y luego el apóstol Juan, aunque no muere martirizado, pero padece mucho de la persecución de los romanos y estuvo exiliado mucho tiempo en Patmos y padeció por causa del nombre de Cristo, aunque tuvo una vida larga, pero ambos tuvieron que participar verdaderamente de la cruz, de ese cáliz y de ese bautismo del que Cristo mismo estaba participando. Y les dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Entonces el Señor siempre ha dicho que los primeros serán los postreros, ¿no? Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Entonces el Señor dice, el que se siente a mi diestra y a mi izquierda en el banquete celestial, en el reino mesiánico, es algo que no es mío darlo, ¿no? Y ahí nos está mostrando que en el día del juicio el Señor tiene ya las cosas claras y no sabemos qué lugar ocupará cada uno.
Pero ningún cristiano debe estar preocupado con un corazón que busca ese tipo de poder o posiciones humanas, sino ser fieles al Señor. Y como vamos a ver ahora, el cristiano lo que debe estar buscando, lo que debe anhelar en su corazón es el servir por amor. Y eso es lo que vamos a ver en lo que continúa el Señor. Otra palabra importante aquí, cuando el Señor habla de este cáliz y de este cáliz que representa su muerte y de este bautismo que representa su muerte, también nos lleva, por supuesto, en esa metáfora a lo que son los mismos sacramentos en la iglesia del Señor. El bautismo mismo, como somos introducidos a la iglesia, nos lleva primero a la muerte, ¿no? Esa es la figura del bautismo donde somos sepultados juntamente con Cristo, dice Pablo, ¿verdad? Y somos resucitados con Él, esa figura de ser hundido, sepultado en el agua y resucitado con Cristo. Y luego participar de la copa cuando participamos de la Eucaristía, ¿no? Por eso participamos de los dos elementos, el pan y la copa, el cuerpo y la sangre de Cristo, porque su sangre derramada nos muestra el sacrificio, su vida que se da, se derrama por nosotros. Pero como digo, la vida cristiana es camino de la cruz, primeramente para el discípulo, porque esto no es solo para Juan y para Jacobo, para todos nosotros. Primero somos llamados a padecer con Cristo para luego heredar la gloria. San Pablo dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Condición ahora, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, hijos de Dios, si es que primero padecemos juntamente con Cristo, para que luego juntamente con Él seamos glorificados. Entonces en la vida cristiana primero viene la cruz y después viene la gloria. Y en esta vida los cristianos tenemos que estar con los ojos puestos primero en padecer, en morir a nosotros mismos, en tomar la cruz y seguir, que eso es lo que Cristo está diciendo, y no pensar en la gloria. Aquí no se está pensando en quién tiene la gloria, quién comparte la gloria del Mesías. Vamos a compartir su cruz, muriendo a nosotros mismos y entregando nuestra vida por el Señor y por los demás. Bien, vemos que cuando los 10 oyeron a Juan y oyeron a Jacobo, comenzaron a enojarse. Y aquí vemos una de las consecuencias, una vez más, de la carne, ¿verdad? Pero también de una molestia entendible, ¿no? Porque ellos comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y eso es lo que genera la búsqueda de poder, ese egoísmo, ese egocentrismo y ese anhelo de estar sobre los demás, que está en el mundo por todo lado, pero cuando en la iglesia se ve eso, ¿qué es lo que genera? División. Y son esas ansias de poder lo que empieza a romper la unidad del pueblo de Dios. Y aquí vemos ya que empieza a ocurrir eso, esa ruptura dentro de los 12. Están dos por un lado, ¿verdad? Que esos dos además eran importantes, porque el Señor siempre tenía a estos tres como un círculo más íntimo, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pero aquí vemos a Juan y a Jacobo haciendo esto y empieza a haber una discordia en medio de ellos. Cuando el Señor ve esto, dice el versículo 42, más Jesús llamándolos, otra vez el Señor los reúne como pueblo, ¿no? No los deja que se disipen, no los deja que se dividan, ven, los reúne y les dice, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Entonces, el Señor aquí va a marcar una comparación entre lo que es el poder, la gloria y el liderazgo humano de los reinos de este mundo con el liderazgo y la primacía en su reino, en el reino del Mesías que se manifiesta a través de la iglesia. Entonces les dice, vosotros sabéis que los que son los arqueros, los principales, los gobernantes, las autoridades de las naciones, se enseñorean. Esa palabra enseñorear es una palabra de dominar. Son palabras, estas dos palabras que utiliza aquí el Señor, se enseñorean sobre ellas y ejercen sobre ellas potestad, son dos palabras griegas que tienen una forma intensiva, kata adelante, y esa palabra intensiva es como de arriba hacia abajo, ¿no? Como
como casi aplastar, someter desde arriba, ¿no? Y ese es el sentido en el que los líderes de las naciones ejercen un dominio aplastante, se enseñorean, se hacen señores y aplastan, dominan a los que tienen por debajo. Y ejercen sobre ellos desde arriba hacia abajo como un poder aplastante, ¿no? Ejercen esa potestad. Esos son los dos verbos que utiliza el Señor Jesús aquí. Y los apóstoles conocían esto, los judíos sabían de lo que estaba hablando porque ellos conocían perfectamente la forma en la que los reinos de la tierra, todos esos reyes del cercano oriente, ¿verdad?, que ellos conocían en medio de su cultura, sabían la opresión, el poder aplastante, los mismos romanos, ¿verdad? Los mismos romanos, la figura del César, la figura de Herodes como idumeo y rey de Judea, y sus hijos, los hijos de Herodes, que ejercían un poder aplastante, con orgullo, con superioridad, un dominio que oprimía. Ellos conocían perfectamente y el Señor está marcando esto como totalmente opuesto a lo que debe ocurrir en la iglesia, a lo que debe ocurrir entre ellos, en su pueblo, en el pueblo del Mesías, en el pueblo del Cristo. Versículo 43 les dice, pero no será así entre vosotros. No será así entre vosotros, sino que, aquí marca la diferencia, aquí marca el contraste. ¿Cómo debe ser? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, el que quiera ese puesto de primacía, el que quiera ser el grande entre vosotros, será vuestro servidor. Esa palabra servidor es diácono. De allí viene la palabra diácono. De los diáconos en la iglesia, los servidores, los servidores. Pero aquí dice que el que quiera ser grande o hacerse grande entre vosotros será vuestro diácono, vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, el que quiera estar delante, será siervo de todos. Esta palabra siervo es doulos. La palabra doulos en griego significa esclavo. La traducción literal es el esclavo, el siervo. Porque el Hijo del Hombre, el título mesiánico otra vez, o sea, él mismo, el Cristo, ¿no? Está diciendo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Diaconeo, esta palabra. Él vino para ser un diácono, un servidor, y para dar su vida, para entregar su vida. Lo que hemos leído en Isaías 53, el siervo sufriente. Eso es lo que se ve en ese pasaje. Mi siervo justificará a muchos, mi siervo, el siervo que sufre. Cristo se está identificando como el diácono, como el que ejerce ese diaconado, ese servicio, y el que se entrega como siervo, entrega su vida como siervo, ¿para qué? Para el rescate de muchos. Cristo se pone como el modelo. El Señor les está diciendo, vuestro modelo de autoridad, vuestro modelo de liderazgo, vuestro modelo de ser primeros, vuestro modelo de ser grandes en el pueblo de Dios, no está en Herodes, no está en el César, no está en los sumos sacerdotes que le iban a entregar, que estaban llenos de poder y oprimían al pueblo. El modelo no está en los fariseos, que hipócritamente estaban por encima y exigían cargas que los otros no podían sobrellevar. No está en los reyes humanos que aplastan a las naciones. El modelo de liderazgo, de autoridad, se encuentra en el Hijo del Hombre, en el Cristo mismo, que siendo Dios eterno hecho hombre, Dios encarnado, el creador de todas las cosas hecho hombre, y el Cristo y Señor, el Rey, no vino para que le sirvan, sino que vino para servir. Y Cristo pasó la vida sirviendo, siendo el Señor, siendo el Salvador, siendo el Rey. Por eso los discípulos se confundían.
Y decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que diga que va a morir y va a resucitar? ¿Cómo es posible? Por eso Juan le dice, destruimos esta aldea porque no recibe tu nombre. No, no, hombre. Esa no es la idea del Mesías. Esa no es la idea del Cristo, el siervo humilde. Y ese es el modelo de ser grandes en el reino de Dios. Ese es el modelo de ser los primeros en la iglesia. No buscar la gloria, de estar a la diestra del poder, no. Y este es en primer lugar un mandato para aquellos que son llamados y tienen el deseo legítimo de ser parte de los que presiden la iglesia. El Señor no dice que eso sea malo. San Pablo dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, que sea reprensible, que sea manso. Empieza a dar una serie de características en 1 Timoteo capítulo 3. Empieza a dar todos los requisitos para el que anhela esa obra, pero la base del ser primero en el pueblo de Dios o ejercer una especie de liderazgo y de autoridad, ya digo, este mandamiento primeramente está dirigido a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos, a los ministros ordenados en la iglesia, pero se extiende a todos los cristianos como ministros, en ese sentido de que todo cristiano comparte el sacerdocio de Cristo. Todo cristiano, por el bautismo, por venir a Cristo, ha sido ungido como un rey, como un sacerdote y como un profeta. Y todo cristiano debe ejercer el ministerio que Dios le da, el servicio que Dios le da, como un verdadero diácono. Uno para ser presbítero, para ser obispo, oficialmente tiene que ser primero diácono, pero nunca puede dejar de ser diácono. Todo aquel que es llamado al ministerio tiene que ser siempre un diácono, un servidor, uno que está entregado al servicio, no a estar por encima aplastando y enseñoreándose, sino por debajo sirviendo en amor. Por supuesto, esto no es incompatible con tener autoridad y ejercer la autoridad legítimamente dentro del pueblo de Dios. Tiene que haber los que presiden, tiene que haber líderes que dirigen diferentes servicios en la iglesia, pero siempre se hace desde el espíritu del diaconado, desde el servicio y no desde el poder humano. La iglesia del Señor no es una institución humana, no debe corromperse con las formas y con los métodos de los gobiernos humanos. No debe mezclarse con los poderes humanos, no debe contaminarse con la política humana de los líderes de este mundo y no debe seguir los ejemplos de dominio y de poder de las naciones. Es por eso que es muy dañino para la iglesia mezclarse con la política y el poder humano. La iglesia es un reino aparte. La iglesia se mueve en la esfera de la obediencia a Cristo y no de los poderes humanos. El que quiera hacerse grande, sea primero un servidor, un diácono. Y el que quiera ser el primero, sea un esclavo, un siervo. Hermanos, que esta actitud sea la que esté en nuestro corazón, que le pidamos a Cristo que nos llene de su espíritu y podamos nosotros ser verdaderamente siervos, verdaderamente diáconos, servidores, tanto los que estamos en el ministerio como todo el pueblo de Dios, para servirnos los unos a los otros en amor, en entrega, así como Cristo siendo el modelo. Sirve como el diácono, no vino para servir. El cristiano no debe estar preocupado ni venir a la iglesia para que me sirvan, para ver qué hacen los hermanos por mí, para ver quién me visita a mí en la semana. Ay, han venido a visitarme, no han venido a visitarme. Hay gente que vive así en la iglesia, pensando, llego y nadie me sirve, nadie me atiende, nadie me da. No, el Señor dice, tú tienes que pensar, ¿a quién sirvo yo? ¿A quién busco yo? ¿A quién voy a visitar en esta semana? ¿A quién voy a ayudar de mis hermanos? ¿A quién voy a servir? El Señor no vino para que le sirvan, sino para servir. Preocúpate en servir, en dar todo lo que tienes y en darte a ti mismo. Que tu vida de servicio al Señor y al prójimo sea un entregarte a ti mismo, como dice aquí el Señor como modelo nuestro. Él vino
para servir y para dar su vida, para donarse a sí mismo. Y eso es para el cristiano, seguir la cruz y obedecer a Cristo, siendo siervo y entregándonos hasta que duela, entregándonos en lo que nos cuesta, para servirle y servir a nuestros hermanos. Que el Señor nos dé la gracia para hacerlo y perdone nuestros muchos pecados y tantas veces que no lo hacemos así. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros y nos auxilie y bendiga su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.